desde ya para todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta conferencia la desarrollamos Yalima Cuervo, enfermera ecmóloga, y Patricia Salcedo, que soy yo, Patricia Salcedo de Marmolejo. Soy enfermera y soy perfusionista y parte del grupo de ECMO de la Clínica Chayo. Venimos con toda nuestra experiencia para que ustedes nos aprovechen y vamos a presentar el rol de enfermería en una unidad de hemodinamia con un caso clínico. Vamos a ver qué es lo que pasa con un caso clínico de un paciente que necesita un apoyo extracorpóreo. ¿Y por qué extracorpóreo? Porque durante la hemodinamia pueden haber factores que nos lleven a que el paciente colapse, a que el paciente haga un paro cardíaco, a que el paciente haga una bradicardia sostenida, que toque hacer maniobras de reanimación y evitar este proceso, porque el paciente está en una sala de hemodinamia ya con algo alterado. Uno no va a hemodinamia de visita, uno va por algo. Y si aparte de eso el tratamiento añade a su patología un estrés, otro punto en la patología, vamos a poder darle un apoyo extracorpóreo. Entonces, no tenemos ningún conflicto de intereses, ustedes van a ver elementos materiales descartables y máquinas que se utilizan y se seleccionan solo por las necesidades del paciente. No venimos en representación de ninguna casa comercial. Nuestros objetivos con esto es definir un modelo de atención en las salas de hemodinamia, no solamente con el primer problema que tiene el paciente, que puede ser una estenosis aórtica, una enfermedad coronaria, sino el apoyo extracorpóreo que podemos darle a este paciente. Describir las funciones de un ecmólogo o de un especialista en ECMO. Ecmólogo, no sé, Bucaramanga tal vez, que fue la primera unidad en Colombia de ECMO que se desarrolló, fue el que creó este nombre de ecmólogo. Nosotros, yo personalmente prefiero llamarlo especialista en ECMO, porque es una subespecialización dentro de nosotros los enfermeros. Los enfermeros deben haber terminado enfermería, deben haber hecho la especialización de cuidado intensivo y luego llegar a ECMO. Entonces es un especialista, una subespecialización. Lo mismo nos pasa a los perfusionistas. Debemos haber hecho cuidado intensivo y luego perfusión. Y lo otro que me parece muy importante, que nosotros debemos integrar a una fisiopatología que nos está presentando nuestro paciente, integrarla al desarrollo de la tecnología. Nosotros como enfermeros tenemos la tecnología en nuestras manos. Todo se ha ido desarrollando, ha ido creciendo y debemos ponerlo a beneficio, aprovecharlo para el beneficio de nuestros pacientes, que finalmente pues es nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Entonces, hablando de este paciente, es un hombre 64 años que se presenta a nuestro servicio de urgencias. Sus primeros diagnósticos son disnea, dolor torácico, náuseas, mareo, deterioro de su clase funcional. Y como antecedentes, que es donde empieza lo importante de este paciente, una insuficiencia renal crónica de hace 25 años. Este paciente lo tuvimos hace 2 meses en la unidad de soporte vital extracorpóreo de la clínica. Estaba en diálisis lunes, miércoles y viernes con un antecedente de epilepsia, un ACV isquémico que había dejado algún trastorno neurocognitivo, con antecedentes de cirugía de corazón previa, un Vental. Un Vental, para los que no saben, Vental es el cirujano que desarrolló esa técnica, es un cambio de válvula aórtica, un reemplazo de la aorta ascendente y un reimplante de las coronarias en primera cirugía. Posteriormente hizo una insuficiencia mitral y a los 2 años se lleva un cambio de válvula mitral y una plastia tricuspidia. Quiere decir que tiene un antecedente muy importante de reoperación. Cuando se abre el esternón por primera vez, se generan adherencias. Ustedes no se imaginan las adherencias que puede presentar un paciente en su segunda reintervención. A este paciente se le hace un angiotac y se ve que el ventrículo izquierdo está pegado al esternón. ¿Por qué? Porque cuando se abre
Se abre el esternón, se lleva pues todo el pericardio y ya no hay pericardio. El pericardio no se cierra, se adhiere, entonces nos presenta esas adherencias y un riesgo muy grande para que el paciente pues se le rompa una de sus cavidades, ventrículo izquierdo, por ejemplo. Entre los diagnósticos médicos que se le da, se lleva, lógicamente este paciente se lleva hemodinamia y nos da un diagnóstico de enfermedad coronaria, una falla cardíaca con una FEBI del 20% y una miocardiopatía dilatada. En sala de hemodinamia se le hacen los que son de hemodinamia pues saben mucho más de esto que yo, y nos da un síndrome coronario, una lesión de tronco izquierdo. Cuando nos dan este diagnóstico, el tronco, quiere decir que el ostium coronario que siempre vemos, que son las primeras ramas de la aorta, inmediatamente después, ahí empieza la calcificación y ahí es donde se diagnostica la enfermedad coronaria. Entonces tenemos la coronaria derecha, la coronaria izquierda y tiene que llegar acá. Esa es una de las primeras cosas que nos dicen, pues hay que hacerle cirugía. No es posible hacerle entonces llaman a lo que es el grupo quirúrgico. Desafortunadamente, en este paciente, otro de los diagnósticos que me da es la aorta en porcelana. La aorta en porcelana quiere decir que el paciente tiene calcificaciones en la parte más proximal de la aorta. Cuando hacen una cirugía de corazón, ¿dónde va a entrar la cánula por donde voy a perfundir? Aquí en este punto. Por encima de los ostium coronarios va a estar la cánula arterial por donde voy a perfundir. Lógicamente no se puede tocar porque está llena de calcio. Es una de las primeras. Ya vamos dos para llevarlo a cirugía. Abrirle el esternón está adherido y la aorta en porcelana. Tiene el antecedente de las dos cirugías previas y, lógicamente, cardiovascular llama a una junta médico-quirúrgica. Esa junta médico-quirúrgica propone hacerle claro, hay que darle una solución al paciente, 64 años, y propone hacer el procedimiento, sí, hay que llevarlo a hemodinamia, definitivamente descartada la cirugía, pero hemodinamia sigue teniendo el riesgo. ¿Se acuerdan de la fracción de eyección? ¿Se acuerdan de la miocardiopatía dilatada? El riesgo de que haga un arresto cardíaco en el procedimiento es importante. Entonces ellos proponen que se haga con un soporte vital extracorpóreo, que se llama ECMO, por sus siglas en inglés, que va a tener una centrífuga, una bomba. Con esta bomba voy a reemplazar el gasto cardíaco y va a entregarle una sangre no oxigenada a este aparatico que se llama membrana oxigenadora. Estas dos formas, así como lo ven ustedes, es lo que llamamos ECMO. Es un ECMO que se va a colocar solo por el procedimiento, o sea, son ECMOs cortos, porque normalmente ustedes entran e investigan. Los ECMOs de COVID nos dejaron ECMOs de 4 meses. Eso fue lo que duró el promedio del paciente COVID, que fue el impulso que le dio. Fíjense cómo es la vida. Tuvimos que tener una pandemia para que Colombia tuviera ECMO como lo tiene hoy. Aparte de eso, les muestro cómo es el circuito. Claro, estas dos cositas yo las tengo aquí, pero el paciente está ya acostado en su mesa, ¿no? Con el arco en C listo, porque entonces ese paciente hay que conectarlo a estas dos cositas para que llegue. Tengo mi paciente, tengo una línea de tubería, que es este cable. Esto es una tubería de PVC. Va a entregarle a la centrífuga, que es esto, este es el cono, esto va a hacer un vacío, esto va a girar a revoluciones por minuto y con esto voy a reemplazar el gasto cardíaco del paciente. De aquí se lo voy a entregar a la membrana oxigenadora y voy a entregárselo al paciente y establezco un circuito cerrado. La mamá de esto es la circulación extracorpórea. Es muy parecido, todo viene de la circulación extracorpórea, pero aquí en el ECMO vamos a hacer que el reservorio venoso de la extracorpórea sea el mismo paciente. Esa es una de las grandes diferencias que hay entre extracorpórea y ECMO.
porque ustedes dirán, ay, no, pues fácil, una extracorpórea. No. Lo otro es la anticoagulación. Lo otro es que el paciente no permite una extracorpórea. Pudiéramos ponérselo periférico, pero es un gran riesgo, porque este señor, aparte de eso, no tenía vasos periféricos y sus manos llevaba 25 años con fístulas arteriovenosas para la renal, ¿no? Bueno, entonces, esto a grandes rasgos es el circuito del ECMO y la máquina del ECMO. ¿Qué tipos de ECMO? Y esto es muy importante que ustedes lo entiendan, porque en hemodinamia vamos a tener pacientes con diferentes tipos de ECMO. El ECMO puede ser central o periférico. Pues eso depende de la canulación. Central, tórax abierto. Periférico, femorales. En los niños, yugular y carótida. Esa es la periferia del ECMO. El ECMO puede ser arterial o puede ser venoso. Arterial, saco la sangre de la parte venosa de una vena. Puede ser la vena femoral, la vena yugular. Lo trato, le doy un gasto cardíaco y se lo entrego. ¿Por dónde? Por una arteria, veno-arterial. O puede ser un ECMO veno-venoso. Siempre que piensen en veno-venoso, el pulmón no funciona, el pulmón no oxigena y el ECMO va a reemplazar esa función. Entonces, cojo sangre de una vena, por la vena femoral, mando una cánula hasta la unión cabo-atrial. Desde la aurícula saco la sangre, la llevo a la bomba, se la entrego a la membrana y entrego la sangre por otra vena yugular. Veno-venoso. Esos son los dos tipos de ECMO. Podemos, este paciente que tenemos, veno-arterial, ¿por qué? Porque le estaba fallando su fracción de eyección, su gasto cardíaco. Entonces le vamos a colocar un veno-arterial periférico. No voy a abrir un tórax, que no lo puedo abrir para cirugía, pues entonces el cirujano decide todo periférico. Y ahí empiezan los cuidados de enfermería. Si yo le pongo una cánula a la arteria femoral, pues tengo que verle la perfusión a ese miembro. Tengo que verle la temperatura, los pulsos, la perfusión, póngale un NIRS. Todo eso es enfermería. Porque una vez el paciente está, se lo entregamos al hemodinamista, él se concentra acá y alrededor es nuestro. Todo es nuestro, esa es nuestra función. También tengo que hacer la selección del equipo. Como les dije, a ese que vieron ustedes ahí es un equipo realmente costoso. Es el equipo que usamos de transporte. Cuando nos vamos en la ambulancia aérea a traer el paciente de San José del Guaviare. Ese es el equipo que usamos, pero tenemos un equipo un poquito más económico para la clínica, igual de bueno para los pacientes que están en la clínica. Seleccionamos membranas, cánulas, conectores, dilatadores, agujas. Ustedes son expertos en eso. Introductores, todas las guías. Que las guías, ahí aprendí, que las guías de alta soporte, que la punta delgadita, que la punta flexible, bueno, todo eso se aprende y se selecciona en el ECMO. Y a este paciente lo llevaron a la sala de hemodinamia, le pusieron su stent, le hicieron angioplastia y le pusieron 3 stents. Pero entonces llegamos a la sala de hemodinamia. Esta es la sala de hemodinamia de la clínica. Eso es el templo del saber, ¿cierto? Esta sala así solita, pues, ¿qué nos falta? La razón de ser, nuestro paciente. ¿Y qué va a funcionar? Miren esta cantidad de aparatos. Yo llego a esa sala y digo, Dios mío, esto aquí no le falta en un cohete. Porque es que esto es demasiado. Esto ya la van a ver ustedes. Ayer hubo un procedimiento. Esto es mucha gente que sabe. Entonces, ¿qué tiene que hacer una enfermería? Líder del trabajo en equipo. Ella es la que va a liderar enfermería. Va a trabajar con los hemodinamistas en ese procedimiento con ECMO. Va a entrar el cardiólogo, el cirujano cardiovascular, los hemodinamistas y el anestesiólogo cardiovascular, por supuesto. No un anestesiólogo general. Vamos a estar todos estos personajes, va a estar toda la rama de enfermería, van a haber auxiliares, los tecnólogos de esto. Yo me aterro a estos muchachos, esos suben, bajan, mueven ese arco, no, eso es una maravilla, es una maravilla.
Y nosotros aquí chiquitos con nuestro ECMO. Ahí ya nos posicionamos. Esto fue como todo. En enfermería todo es un pasito, nos invitan uno y nos quedamos, ¿cierto? Nos apoyan, nos acomodamos, porque definitivamente es un apoyo para los pacientes el poder darle una posibilidad en ECMO. Vamos a liderar esto, un trabajo sincronizado, una comunicación asertiva y hay que hacer la evaluación del proceso. Yo creo que nosotros tenemos que trabajarle mucho a eso, mucho, mucho. Vamos a trabajar, miren, esto es enfermería, esto. Ustedes tapan, miren la cánula que tiene que colocársele al paciente, una 25 French, es una super cánula. La otra puede ser una 21 French, pero la fijación, esto es enfermería. Yo me orgullezco mucho porque esto lo desarrolló el personal de auxiliares de enfermería de la unidad extracorpórea. Bueno, vamos a monitorizar todos los parámetros en el ECMO. Vamos a ver el flujo sanguíneo, que son litros por minuto, o sea, gasto cardíaco. Vamos a ver las revoluciones de la bomba. Vamos a ver las presiones de todo este equipo. Esto no son las presiones del paciente. Vamos a ver las presiones negativas, porque esto genera una presión negativa, la saturación venosa, la hemoglobina. Esto lo da en vivo y en directo, o sea, objetivos en tiempo real. Esto es perfusión guiada por objetivos. Claro, yo puedo mandar mis gases, pero mis gases mientras que van al laboratorio y vienen y el hematocrito se me baja y el médico allá mete y yo veo que riega sangre, ¿de qué depende esto? Claro, una máquina excelente, pero si no tengo transportador, si esta hemoglobina de 9,4 se me vuelve 6,4 en menos de nada, y ustedes que trabajan en hemodinamia saben que eso pasa, pues es que esto es muy importante. Y vuelvo y les digo, esto no son solo numeritos, es el trabajo de una enfermera que está detrás de esa máquina, viendo, analizando y actuando. Bueno, aquí. ¿Tú, Yali? Bueno, no, sigamos. Esto, aquí está el video, esto fue ayer. Fíjense cómo está vestido, fíjense la cantidad de personas. Y allá al fondo está, ojalá se vea bien, todo listo. Está la cardióloga, y ahí está, miren, páralo ahí. Ahí está el ECMO, ¿se dan cuenta? Esa pantallota. Yo cuando llegué la primera vez fueron estos para la tarde, 85 años. Un riesgo, yo no entendía qué era lo de la TAVI, yo no sabía que había que hacerlo como una sistolia para que eso entre, se dilate la válvula y en ese momento fibrilan. Hasta que un día, porque nos llamaban dizque en stand-by, yo le dije, yo en stand-by sin mis equipos preparados, ¿yo para qué sirvo? Pues nada, eso tiene que estar ahí al lado, que esa es la otra. ¿Usted siempre va a tener eso ahí? No. Hay que tenerlo listo. El equipo del ECMO se puede mantener ya puesto en la máquina. Con eso me ahorro por lo menos 20 minutos. Y si pasa algo, lo puedo purgar en 5 minutos. Tiempo que se demora el cirujano y el hemodinamista en canular. Yo lo entrego y ya purgo y entrego. Pero ¿qué hago? Esa maniobra de parar el corazón, de que de pronto fibrile, que haga sistolia, pues pueden ser 5 o 7 minutos mientras que entramos en el soporte. Esa es la otra. Ese juego entre ecmólogo y perfusión es lo que va a dar una oportunidad adecuada en tiempo para ese paciente. Sí, ya. Claro, ahí, por ejemplo, ustedes ven, ahí está, el balón, una de las fue el balón de contrapulsación. Claro, hoy día el ECMO, como les digo, esto después de la pandemia, eso se volvió una locura, porque en pandemia hicimos todos el posgrado en ECMO, eso sí. Entonces, bueno,
Estos son los valores de ese paciente, de nuestro paciente, que se le manejaron, se le dio un soporte farmacológico, se le dio un soporte con el ECMO. Miren, esta es la consola del ECMO. Tenemos 3 o 4 modelos de consolas. Tenemos la membrana, los cablecitos que yo les decía, y ellos hay que ir jugando con ellos. En algún momento le pueden decir a uno, baje el flujo, porque su procedimiento lo exige. Ayer hicimos un soporte para extracción de coágulos en la pulmonar, un TEP crónico, una niña de 20 años, que le dijeron no puede tomar cerveza con el anticoagulante. Entonces ella suspendió el anticoagulante para tomarse la cerveza. ¿Sí o no, Yali? Te lo juro. Claro, sabia, ella es sabia. Lógicamente hizo TEP, la canularon en Kennedy, en un hospital de Kennedy, y se trajo hace 5 días para Chayo. Y está en ECMO. Y con ECMO se llevó a hemodinamia. Este es el video que les presentamos y se hizo ayer en la mañana, aprovechando que un español que vino a esto fue el proctor del aparato ese que usaron. Bueno, ¿qué le hacemos durante el ECMO? Pues la medición y el control de todos sus parámetros, tanto del ECMO como del paciente. Y ya les digo, procuramos usar una consola que tenga monitoreo de verdad, en vivo y en directo. Ese es el monitoreo que ya lo hay y yo pues lo debo tener y lo debo exigir, ¿cierto? Bueno, hablando un poco sobre lo que sucede con el paciente, tenemos que, lo primero que tenemos es una disminución del gasto cardíaco y ahí es donde nosotros empezamos e iniciamos en ECMO venoarterial de corta duración. Este paciente fue llevado a ECMO venoarterial solamente por el procedimiento, entonces tuvimos un ECMO de corta duración que solamente duró 2-3 horas y además de eso, durante el tiempo de ECMO hicimos una evaluación de la perfusión tisular, como vieron en los gases arteriales del paciente. Pudimos identificar que el paciente alcanzó a hacer algo de hipoxemia, se aumentó un poco más de flujo en el ECMO y se le dio un poco más de oxigenación y además de eso apoyando con la parte del gasto cardíaco. Tenemos durante todo el procedimiento la visualización del circuito y hicimos una valoración del estado hemodinámico y de las metas que queríamos con el paciente. De esta manera priorizamos todo lo que necesitaba, si de pronto el paciente deja de orinar, si el paciente tiene un momento en donde la saturación venosa baja, si necesitamos más transporte, todo eso lo estamos evaluando durante el procedimiento gracias a, pues, a la monitorización continua en el ECMO. Y posterior a esto se realiza una decanulación segura del paciente del circuito del ECMO. Esa decanulación segura es hecha también por el cirujano y en todo esto estamos participando en enfermería con la visualización del miembro inferior donde se canuló para que la parte arterial no se vaya a ver comprometida, que no tengamos una isquemia crítica del miembro inferior, porque como todos sabemos, una isquemia es muy rápido que llega a pasar y pues si sucede, el paciente puede tener comprometido el miembro inferior y puede llegar a terminar sin la pierna. Ahí utilizamos pues varias cosas, tenemos que estar pendientes también de la rutina de enfermería, que el paciente quede cómodo, que no vaya a haber lesiones de piel durante las 2-3 horas que va a estar sometido al procedimiento y pues siempre evaluar los objetivos terapéuticos que tenemos con el ECMO y además que tenemos con el paciente y el soporte vasoactivo, cada una de las actividades del proceso de enfermería. Acá, como decía Patti, todo el tiempo estamos muy pues como comunicándonos entre nosotros, todo el equipo terapéutico, gracias al liderazgo que ejercemos, pero sobre todo tenemos que ver que esto ha sido una oportunidad de 5 años hacia atrás, el hecho de que llevemos el ECMO hacia la sala de hemodinamia y que los enfermeros seamos los que estamos todo el tiempo manejando el circuito y el paciente además, dándonos cuenta que la fisiopatología y todo lo demás está bien, identificando pacientes, el manejo de las emergencias durante el procedimiento y además de eso, tener en cuenta que el uso del ECMO puede ser profiláctico en algunos pacientes que lo requieren. Para eso tenemos que tener conocimientos especializados, lo que comentaba Patti, la mayoría, todos nosotros somos especialistas en cuidado intensivo y además de eso tenemos pues una subespecialidad en ECMO y la valoración rápida y eficaz de los problemas que presentan los pacientes durante el procedimiento y de la forma en la que vamos a actuar rápidamente.
siempre priorizando los patrones que tiene alterados el paciente durante los procedimientos y posteriormente cuando se entrega en la unidad de cuidado intensivo, si es un ECMO de corta duración. Pues no nos queda sino darles las gracias por habernos escuchado y pues por haber estado en esta jornada durante estos 2 días.